Pero aún así vamos a cerrar el día de hoy todo este estudio que hemos hecho durante varios meses de este libro. Y el capítulo 27 dice lo siguiente: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando alguien quiera hacerle al Señor un voto especial equivalente al valor de una persona, se aplicará el siguiente cálculo. Por los varones de 20 a 60 años de edad se pagarán 50 monedas de plata, según la tasación oficial del santuario. Por las mujeres se pagarán 30 monedas de plata. Por los varones de 5 a 20 años de edad se pagarán 20 monedas y 10 monedas por las mujeres de la misma edad. Por los niños de 1 mes a 5 años se pagarán 5 monedas y 3 monedas por las niñas de la misma edad. Por los varones mayores de 60 años se pagarán 15 monedas y 10 monedas por las mujeres de la misma edad. Si quien hace el voto es tan pobre que ni el precio estipulado puede pagar, se le hará comparecer ante el sacerdote, el cual fijará el valor a pagar según los recursos de quien haga el voto. Si lo que se presenta como ofrenda al Señor es un animal, este quedará consagrado por haber sido ofrecido al Señor. No podrá cambiarse ni sustituirse un animal bueno por uno malo, ni un animal malo por uno bueno. Si se cambia un animal por otro, ambos quedarán consagrados. Si lo que se presenta como ofrenda al Señor es un animal impuro, se llevará el animal ante el sacerdote, quien determinará el valor del animal. El cálculo aplicado por el sacerdote deberá aceptarse, cualquiera que éste sea. Si el dueño quiere rescatar el animal, deberá añadir una quinta parte al valor que haya fijado el sacerdote. Y de aquí nos vamos al final del capítulo, del versículo 30 al 34, que dice así: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. El pastor no hará distinción entre animales buenos y malos, ni hará sustitución alguna. En caso de cambiar un animal por otro, los dos quedarán consagrados y no se les podrá rescatar. Estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. Así termina el libro de Levítico, y tenemos que este capítulo 27 es un suplemento, es un paquete, digamos, de suplementos sobre los sacrificios, y dice que puede ser leído como un apéndice al ritual de los sacrificios. Se habla un poco también acerca de la consagración de personas, y como acabamos de ver ahí, pues hay una especie de sustitución también de algunos componentes de estos sacrificios. Al final dice que los campos dedicados son administrados por los sacerdotes y en ciertos casos pueden convertirse en propiedad suya. Otros textos señalan la consagración de objetos de valor. Estoy en el tercer parrafito de la página 4. Y por último, se menciona una forma superior de consagración que suponía la destrucción del objeto dedicado. Generalmente la palabra hebrea que la designa se traduce por interdicto o anatema, jerem. No conocemos más que un solo caso de anatema personal, según la ley del versículo 29, el de la hija de Jefté, el famoso episodio donde Jefté dice que la primera persona que salga a recibirlo después de la batalla pues tendrá que ser sacrificada, y pues fue sacrificada, que es presentado como un ejemplo, dice aquí, que no hay que seguir, ¿no? Que no hay que seguir. Sí, definitivamente. Es que lo ponen en cuenta. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces tenemos aquí hoy a nuestro hermano Raúl Méndez, que es parte de, actualmente está con el grupo de jóvenes colaborando, y que además también es antropólogo. Él se ha leído este librito del Levítico como literatura desde hace muchos años, casi cuando salió en español, o no sé si desde antes, creo, desde antes de que saliera en español. ¿Fragmentos en inglés? Fragmentos, Repito, ya cuando.
¿Qué dice? Y habíamos quedado que en el cierre del estudio sobre Levítico él nos acompañaría para comentar algunas cosas relacionadas con todo el contenido del libro. De modo que le dejamos el tiempo. Gracias. Vamos para acá, para acá. Sí, visión de todos. Sí, por favor. Perfecto. Si no nos ve de lado ni de... Bueno, vamos a revisar el libro del Levítico. Vamos a ver el sentido que tiene este apéndice a partir de la estructura general del texto. Lo primero que quiero preguntar es, según Levítico, ¿cuáles son o qué tipo de animales son impuros? ¿Cuáles son los animales impuros, según Levítico? Los que tienen algún defecto, en general, Animales impuros. Los animales impuros los que no tienen pezuñas. Aletas. Ok, pezuñas, aletas. Vamos, ¿no? ¿Cómo qué tipo de animales serían impuros? Ay, he oído. Como el puerco. Puerco, las ranas. Bueno, Escamas los peces, ¿no? Algunos peces. Sí, las escamas. Los peces no tienen escamas. bueno, lo que quiero decir inicialmente, ya pues lo platicaremos, es que en Levítico y en la Biblia no existen animales impuros. No existen. Ahorita vamos a ver por qué. Pero es algo con lo que quiero partir, porque ahí reside mucho de lo que es Levítico y porque, como seguramente por lo que entiendo han estado viendo, se ha leído tan mal. Sobre todo cuando el Levítico se lee como si fuera Deuteronomio, que pertenecen a otros criterios. Hablemos de Levítico y cómo ha causado mucha intriga entre las personas, sobre todo esta situación de los animales impuros y los animales puros. Durante mucho tiempo, en la época medieval, por un exégeta judío llamado Maimónides, se trató de entender que los animales impuros eran impuros porque eran alguna alegoría de algún pecado. O sea, el puerco podía ser como una alegoría de la avaricia, ¿no? Que come demasiado. Los que son los insectos, los pequeños, era como el pecado del ataque, del sigilo, porque están ocultos. Y bueno, hacer una serie de juegos mentales para tratar de asignarle a cada animal un vicio o un pecado. De hecho, esta interpretación es muy popular. Si ustedes hablasen con un testigo de Jehová, esa es la interpretación que le daría el testigo de Jehová. Y diría, es que sí, es que son impuros porque el cerdo representa o lo sucio, o representa la avaricia, o lo que sea, ¿no? La gula. O la gula. Entonces, durante mucho tiempo esa fue una forma muy regular de entender la situación de animales puros e impuros. Después, a finales del siglo XIX, ya había pasado mucho tiempo y cambió la perspectiva del mundo. Ya se sabía más de medicina, de higiene, de bichos, de virus, etc. Entonces, personas como un escocés llamado William Robertson Smith, el que fue muy importante porque él se fue de paseo a Arabia a ver los grupos pastoriles de Arabia, y con lo que entendió de sus costumbres regresó a la Biblia a interpretarla. Es algo muy interesante. Bueno, William Robertson Smith pues ya estaba más en la época moderna, ¿no? Ya era una persona de ciencia. Entonces empezó a cundir un poco la idea, no solamente por él, sino uno revisa los libros, diccionarios de interpretación de la época. Se decía que los animales que la Biblia había codificado como impuros eran más nocivos, tenían algún tipo de bacteria o de virus, cisticercos o hacían daño. Y esta es una interpretación que todavía prevalece, especialmente si ustedes hablaran con un adventista. Esa es la respuesta que les daría un adventista del séptimo día. Les diría que los animales impuros de Levítico lo son porque tienen algún tipo de contaminación intrínseca. Ahora, siendo sinceros y desde la perspectiva realista, no podemos decir que, por ejemplo, el cerdo sea muy sucio o que sea más tóxico que otros animales, no solamente porque se nos viene encima el sindicato de productores porcinos, que sí levantó la mano en 2009. ¿Se acuerdan de la influenza H1N1? Que originalmente le habían denominado influenza porcina. Entonces nadie quería comer carnitas.
Y entonces los productores de cerdo levantan la mano y dicen, a ver, ONU, a ver, vamos, está mal que están llamándole a esta enfermedad de este nombre porque pues nos está pegando a nosotros y porque no tiene base científica. Y es que es cierto, a los virus se propagan muchas veces pues por contacto animal, el virus de las vacas locas o a partir de la gripe aviar, pero no es porque los animales intrínsecamente tengan algo malo. Entonces, el puerco en especial no tiene nada más sucio o contaminante que otro tipo de carne. Si se tiene un buen procedimiento, es completamente sana y bastante nutritiva. Se han encontrado cisticercos gigantes en carne de venado. Los cisticercos no son prioritarios del puerco, no, para nada. Depende muchísimo de su forma de tratamiento. Ahora, uno ve la conducta del puerco y dice, ay, pero es que se revuelca en el lodo. Pero eso tiene que ver con el tipo de crianza. Si ustedes dejan un perrito bonito, con mucho calor, pues va a buscar dónde refrescarse y seguramente si el lodo se va a refrescar en el lodo. Sí, no es porque les guste la suciedad, es porque pues así son, o sea, se revuelcan para refrescarse como cualquier otro animal. Pero desafortunadamente a lo largo del tiempo se han hecho muchos estigmas respecto de estos animales por considerarlos de este modo. Bueno, ahí es donde aparece esta antropóloga Mary Douglas, allá por 1960. Ella regresa de un trabajo de campo en África. Estudió a un grupo que se llamaba los Lele, ese era el nombre del grupo, Lele, en una ciudad que se llamaba Kasai, allá por el Sudán. Y ella, estudiando a los Lele de Kasai, empezó a notar mucho los tipos de dieta que tenían. Mary Douglas, desde niña, ella fue a instituciones católicas. De hecho, pasó gran parte de su adolescencia en una institución jesuita del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ella pues tenía esos referentes, ¿no? Tenía los referentes religiosos porque así creció. Cuando se va a hacer trabajo de campo, pues se lleva su bagaje bíblico que tenía. Entonces, cuando ve que los Lele comían unos animales y no otros, pues les llama la atención. Y entonces dice, ¿dónde he visto esto antes? ¿Dónde he visto este criterio tan estricto para comer unos animales y otros no? Y entonces recordó Levítico y dijo, ay, esto se parece al libro de Levítico. Y entonces empezó a hacer un análisis y desarrolló algo que se denomina teoría de la impureza, que de hecho está aquí muy presente en Levítico 27, al cierre, y es el trasfondo de todo el libro. Mediante la teoría de la impureza, Mary Douglas se puso a pensar, ¿qué significa la palabra impuro? Y entonces ella empezó a notar cómo lo impuro siempre tenía que ver con cierto orden. Aquí les quiero hacer una pregunta. Imagínense ustedes una boda y la comida de la boda, ¿no? Serían de dan mole, ¿no? ¿Sí? Un mole así súper rico con ajonjolí. Bueno, ese mole tan sabroso, ¿ustedes dirían que está sucio? Si se prepara mal, sí. Yo no, el que damos en el plato ya está. Rápido, no. ¿Está sucio? No. Ok, supongamos que están comiendo el mole muy contentos y de repente con el cuchillo y el tenedor le dan un golpe mal al plato y salpica el mole y les cae en la camisa. ¿Qué le pasa a la camisa cuando le pega el mole? Se mancha. Se mancha, pero ¿esa mancha cómo es? Ya no sé, muy difícil, pero esa mancha es limpia o sucia. Pues ya sucia, ¿verdad? Si el mole salpica y le cae a la camisa, pues la camisa se ensucia, ¿verdad? Sí. Pero el mole no es sucio. Entonces, ¿por qué si toca la camisa se ensucia? Qué interesante. Es subjetivo. El mole no es sucio, no lo comemos. La que se ensució para la camisa. Ajá, pero por el mole. Pero si el mole no es sucio, ¿por qué el mole ensucia la camisa si su naturaleza no es sucia? No tocas la camisa, ensucia el mole. No, porque lo vemos así por costumbre. Ya se ensució, está la totalmente. mancha que es difícil de quitar. Pero es mole. Y el mole no es sucio, el mole es comida. Pero más bien decimos que es sucio porque se ensucia la camisa. Ajá, sucia la camisa. Pero ¿por qué se ensucia la camisa? Por todos los componentes que trae el mole. Pero eso es lo que mancha. ¿Pero los componentes son sucios? No. Pues si no lo comemos, ¿cómo van a ser sucios? Pero le afecta a la tela.
Y aunque la laves ya no queda pero igual. no decimos que se dañó la camisa, decimos se ensució. Ajá. O sea, usamos esa palabra. Sí. ¿Por qué usamos el término suciedad para definir una sustancia que no es sucia? Una mancha de guacamole. Bueno, yo recuerdo mucho cuando mi mamá entraba a mi cuarto y de repente veía mi cuarto y decía, levanta este chiquero, Sí, soy yo. que es algo sucio. Sí. Y yo revisaba y decía, pero no hay polvo, no hay lodo. Acá me refería a mi mamá con chiquero, que los zapatos estaban por allá, la camiseta desorden. Exactamente. Mi cuarto no estaba sucio, estaba desordenado. Pero culturalmente, las cosas desordenadas nos provocan una repulsión de suciedad, como que algo anda mal. No van ahí. Si ustedes de repente vieran una olla de cocina encima del retrete, Ay, no, por Dios. pero técnicamente no estaría mal. Es más, O sea, del campo. Que no, o sea, sí, pero no la ensucia. O sea, si yo pongo la olla limpia encima de un retrete limpio, no pasa nada. ¿No? Pero hay una molestia, ¿no? Y como que inmediatamente la lavaríamos independientemente de lo que fuese. Ahora que, por ejemplo, en pandemia nos hicimos fans del 99.9% de bacterias eliminadas. Sí. Lysol. Lysol. Generalmente pensamos esos productos principalmente en el baño, ¿no? Para mantenerlo así súper limpio. Y se han hecho estudios microbiológicos que el objeto más sucio de una casa no está en el baño, es un trapito de cocina. Ah, sí. Ese trapito de cocina tiene una cantidad de bacterias muchísimo más grande que el baño, pero es el que usamos para secarnos las manos si estamos agarrando la cocina. Wow. Pero sería menos sucio si agarráramos el retrete que el trapito de baño. ¿Por qué? Porque ese trapito de la cocina es de cocina, está en su lugar, no está desordenado. Lo que encuentra Mary Douglas es que la suciedad no depende de la naturaleza. Intrínsecamente hablando, no existe nada sucio en el universo, nada sucio. Todo tiene utilidad. Piensen ustedes en el abono. Pues qué sucio. Pues sí, pero sin el abono no crece el campo. El abono no es sucio. Es sucio si estuviera cerca de ti, te ensuciaría, te contaminaría, porque ahí no va. El abono pues va en el campo. Los materiales radioactivos incluso no son propiamente sucios, son parte del universo. El problema es cuando tienen contacto con nosotros y nos pueden llegar a afectar. El problema, por lo tanto, no es la naturaleza de las cosas, sino el lugar donde se encuentran. Y Mary Douglas dice, a ver, entonces, lo sucio o lo impuro es materia fuera del lugar. Todo aquello que no está en el lugar que le corresponde es suciedad, como estos ejemplos que les acabo de mencionar. Bueno, entonces allá por 1960 Mary Douglas revisa el libro de Levítico y dice, claro, encuentra algo muy importante. Levítico habla de animales que vuelan, habla de animales que están en la tierra y habla de animales que están debajo de la tierra en el mar. ¿Les parece conocida esa distinción? ¿Dónde vemos en la Biblia? ¿Dónde más está? Génesis, que creo. Exactamente. Y dice, es que estas son las Génesis. Estas son las Génesis. Y entonces revisa, hace algo interesante porque ella es antropóloga, pero dice, pues le voy a tocar la puerta a los biblistas. Quiero explicar mejor esta situación. Y tocándole la puerta a los biblistas, se da cuenta de que existe algo que se llama la tradición del Sinaí. La tradición del Sinaí, que está presente desde Génesis hasta Levítico, y comparten esa tradición. Y ahí es donde entra lo que hace unas semanas que me tocó predicar, les decía, el universo en tres partes. El universo, según la Biblia, tiene una cúpula superior del cielo, tiene la parte intermedia de la tierra y tiene la parte inferior de lo que está debajo de la tierra, que típicamente es el agua. Y ese modelito se replica en muchísimos lugares. De hecho, ese universo en tres partes lo encontramos en el propio Sinaí.
El Sinaí también tiene 3 partes. Una cúpula superior, que es donde llegó Moisés a hablar cara a cara con Dios y recibir los mandamientos. Una zona intermedia, que es donde estaba Aarón y los 72 ancianos, que se quedaron solamente a la mitad. Y una parte inferior donde estaba el pueblo a las faldas del Sinaí. Entonces es muy interesante cómo la montaña representaba el universo. Hoy tenemos una forma de pensar muy distinta. Cuando pensamos en el universo, pensamos más bien en una esfera. Ya sabemos cómo es el universo, ¿no? Y la forma en la que solemos entender el mundo es como un globo, como una pera. En esos entonces, la forma en que entendían el mundo, o como creían que era el mundo, era una montaña dividida en 3 partes. Por eso las montañas son tan importantes en toda la Biblia. Por eso los pecados más grandes que cometían los reyes de Israel eran los famosos lugares altos, que eran santuarios encima de las montañas dedicados a Baal, a Astarte u otro dios, porque estaban invadiendo literalmente el territorio divino. La Torre de Babel tenía forma, o iba a tener forma también de montaña. Hay algunas historias, ya que pertenecen más bien al folclore judío, que señala que el Edén se encontraba de hecho en una montaña, porque esto se debe a que el Edén se vincula con una ciudad mesopotámica muy antigua llamada Eridu. Y en Eridu había una arquitectura que se llamaba el Templo Blanco de Eridu. Y era muy al estilo, seguramente han escuchado hablar de los jardines colgantes de Babilonia. Sí. El templo de Eridu, previo a los jardines colgantes de Babilonia, pues también tenía un jardín elevado. Entonces era muy común pensar en los montes como las habitaciones de los dioses, y en el pueblo de Israel pues también ocurrió lo mismo. En las cimas de los montes habitaba Jehová. Ahí está el Salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahí está, el Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y entonces, si pensamos eso, la base de nuestra redención está en un cerro, que tiene un nombre, ¿no? El Gólgota. Entonces, hoy representamos al mundo con una esfera. En ese entonces era el monte. Después resulta que esa división de 3 partes también se encuentra en el altar, que es justamente lo que nos lleva al corazón de Levítico. En el libro de Levítico, desde el primer capítulo hasta el último, se habla del altar. Y el altar dice que también tiene esos mismos 3 niveles. En el nivel superior se encuentra el animal santificado, debajo del nivel del animal se encuentra el fuego que lo quema, y debajo se encuentra la leña. Por eso dice la leña que está encima del altar, y el sacerdote pondrá las manos sobre el cordero que está encima de la leña que está encima del altar, porque está replicando ese modelo donde el altar representa 3 partes. 3 partes también encontramos en el santuario, ya no solamente en el altar, sino en toda la distribución. Un lugar santísimo, que es un lugar que te vincula con Dios, un lugar santo donde se hacen los sacrificios, y los atrios donde se puebla. Eso es el mismo modelo que el Sinaí. Moisés, como sumo sacerdote en el lugar santísimo, sería la punta del Sinaí. Los sacerdotes ofreciendo sacrificios en el lugar santo sería Aarón y los ancianos a la mitad del monte, y el pueblo limpiándose en la fuente del atrio sería el pueblo que está a las faldas del Sinaí. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo se va repitiendo. Y esa repetición está incluso hasta en el mismo cuerpo, tanto de los animales que se sacrifican como del cuerpo humano, porque Levítico es muy claro en señalar que hay 3 componentes en el cuerpo de los animales. Primero, lo que vendría siendo como la carcasa, toda la parte exterior, que está representada por la cabeza. Por eso ahí es donde se ponen las manos sobre la cabeza. Pero después están las partes interiores. Y es muy importante en esa división la zona de los pectorales, el pecho. De hecho, el pecho, los atuendos sacerdotales que encontramos desde Éxodo, tenía un componente específico, un pectoral, el efod, y representaba justamente al pecho.
Ajá. Y luego tenemos otro tipo de órganos bastante interesantes, que son los de la parte inferior, que es el hígado, que son los riñones, la zona genital, que el texto suele poner como piernas. Es un eufemismo. Ahora, esto es bastante interesante. ¿Cuál es la diferencia a nivel de órgano entre, no sé, el corazón y el hígado? ¿Función? Fisiológicamente sí, pero a nivel de movimiento, a nivel de uso, Ah, pues el corazón Las es... emociones también. no. ¿Saben qué pasa? Que no practicamos boxeo. No boxeo. Si le preguntáramos a un boxeador, oye, ¿qué diferencia en tu componente hay entre el corazón y el hígado? ¿Qué nos diría un boxeador? ¿En el corazón lo mato? Pero los boxeadores no pegan en el pecho. No. O sea, sería inútil Está- porque está duro. No, pero además... Pero el famoso emite- gancho al hígado es de los más letales. ¿Por qué? Porque el hígado se encuentra debajo del esternón, completamente desprotegido, vulnerable, y es lo más profundo. Esto se encuentra protegido. Ajá. Bueno, en esa división del universo en tres partes, el cielo, donde está la cúpula celeste, se corresponde con la cima del monte Sinaí, se corresponde con el lugar santísimo y se corresponde justamente con la cabeza de los animales, que es la que tocaban los sacerdotes. La zona especial del medio, que es el pecho, allí se corresponde con la zona intermedia del monte Sinaí y se corresponde justamente con el distintivo más importante de los sacerdotes, que es el efod, el pecho. Esta es una zona sacerdotal. Pero después llegamos a la región más profunda, que es la región de los órganos internos, de los órganos vitales y de los órganos reproductivos. Esa región tan profunda es la que de hecho termina representando la conexión última con Dios. Por ejemplo, hoy decimos a una amada, ay, te amo con todo mi corazón. Pero Jeremías dice, este pueblo de labios me honra, pero sus están lejos de mí. Sus riñones, de labios me honra, pero sus riñones están lejos de mí. La sede de la fidelidad, del amor, no estaba en el corazón como ahora la tenemos nosotros, no, estaba en los riñones, porque era esta zona justamente la más profunda y la que te vinculaba más directamente con Dios. Entonces, digamos que si nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, es efectivamente un templo, pero es que no lo está diciendo solamente como metáfora. Nuestro cuerpo es el templo. Tenemos una zona exterior que se lava, como el atrio, que se encuentra a inicios del tabernáculo. Tenemos una zona sacerdotal de protección, y de hecho ahí es donde sentimos el perdón, por ejemplo, y todas las cuestiones relativas a los vínculos sacerdotales. Y tenemos un lugar santísimo, que no solamente son nuestros órganos vitales, sino también nuestros órganos reproductivos. Los órganos reproductivos de los animales y de nosotros vienen siendo a semejanza del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo estaba el arca. Sí. ¿El arca de qué? De la alianza. ¿Cuál alianza? La que se hizo. Ah, pues ya no veo. ¿Cuál? Dios hizo a Israel con Dios. Pero ¿en qué consistía esa alianza tan profunda? Empieza desde la primera alianza. No, solo hay una alianza. Solo hay una alianza. Y esa alianza empieza desde Génesis. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La alianza de Dios está basado en el carácter fecundo, fructífero de su creación. Esa es la alianza de Dios. Fructificar, multiplicarse, abundar. Por eso los órganos reproductores representan la alianza, o si no, porque la alianza del pueblo de Israel se representa mediante la circuncisión. Ajá. Efectivamente,
que es un tratamiento al órgano genital masculino. Sí. Y ahí en la circuncisión está representada la alianza de Dios, porque la alianza de Dios tiene que ver con la fecundidad. Sí. Por eso nuestro lugar santísimo en este templo del espíritu que tenemos, pues es nuestro sistema reproductor. Entonces, aquí vamos bien, ya entendimos cómo veía el mundo el libro de Levítico, porque es tan importante. Bueno, en un primer momento Mary Douglas dice, ok, entonces todo tiene que ir en su lugar. Y hay animales que vuelan, hay animales que caminan y hay animales que nadan. Pero hay otros animales que son medio raros, como la cigüeña, que vuela, pero la ves un montón en el agua. O los anfibios, tan raros, ¿no? Sí. Porque después son del agua, pero después están en la tierra. Entonces, estos animales se comportaban como no correspondiendo al lugar que les tocaba. Exactamente. Entonces dijo, claro, los animales de Levítico no son impuros por algo que tengan en sí mismos, sino porque son animales fuera de lugar. Y eso cambió muchísimo tiempo la interpretación del libro de Levítico. Durante mucho tiempo decían, claro, es que en el libro de Levítico encontramos el modelo del universo y entonces, por lo tanto, los animales que son fuera de lugar se consideran impuros. Por eso dice, la tesis principal de ese libro que ella escribió, que se llama Pureza y Peligro, sostenía que las clasificaciones no son ociosas, no son arbitrarias, cumplen su cometido para la organización. Y luego pasa algo. Mary Douglas, pues es antropóloga, se va a estudiar muchas cosas. Se va a estudiar las instituciones, se va a estudiar los cuentos, hasta las de Caperucita Roja les gustaban. Y ya madura, siendo súper famosa, se convirtió en una de las antropólogas más famosas. En 1990 dice, quiero regresar a la Biblia, ya como antropóloga. Y entonces se mete a estudiar ciencias bíblicas. En serio, se va a la universidad, a una universidad de Jerusalén, aprende hebreos, empieza a tener contacto con los exégetas. Y ella está muy contenta porque le agradece a los exégetas que la acogieron. Uno de ellos, Jacob Milgrom, y que fue pues con quien tuvo muchas discusiones respecto del libro de Levítico. Y ella dice al inicio de su libro, estudiar ciencias bíblicas, estudiar en esta universidad fue lo mejor, y así lo dice, para alguien que quiere resarcirse de una vida no dedicada al estudio de la Biblia. Ella dijo, yo fui antropóloga y demás, pero hubiera querido consagrar mi vida al estudio de la Biblia. Lo consiguió bastante bien, porque estuvo como 2 décadas, al final de su vida fue una mujer muy longeva. Y entonces llega a sí misma, a su obra, al libro de Levítico, como lo había anunciado en Pureza y Peligro. Y entonces dice, bueno, pues es que eso dice, la clasificación del universo forma parte de la organización social. El mole va en el plato, es rico. El mole no va en la camisa. Si el mole sale de su lugar, es sucio. Entonces, la organización social depende cómo está lo puro o lo impuro. Y las categorías son útiles para definir a quién se admite y dónde, quién tiene prioridad, quién va en segundo lugar y a quién no le corresponde estar en un lugar. Este sistema es tan eficaz en otros lugares que yo albergaba la esperanza de verificarlo también en la teoría bíblica de la impureza. Es decir, dijo, bueno, pues entonces esto funciona para todo, vamos a aplicar la Biblia. Lo había ya aplicado la Biblia, pero cuando empieza a analizar toda esta teoría de la alianza, dice, frente a todas mis presuposiciones, este esquema que deja sin clasificación a las criaturas carece de utilidad aparente. Y dice que aunque funciona en todas las culturas, se dio cuenta que su grandiosa teoría de la impureza, con la que se había consagrado como antropóloga, no era suficiente para
uno de los casos más célebres de la tradición occidental, el Pentateuco. Imagínense llegar a este punto de decir, acabo de descubrir que mi teoría no es suficientemente adecuada para la Biblia. ¿Qué le pasó a Douglas ahí? Le pasó a lo que todo lector honesto de la Biblia tiene que enfrentarse. Confrontó su pensamiento con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como decía Calvá, la desestabilizó, la puso en crisis. Y no todo el mundo puede hacer eso, ¿eh? A veces tenemos ideas tan férreas que no las queremos mover. Pese a que la palabra nos está diciendo, oye, ¿qué crees? Las cosas no son así como tú crees. Nos aferramos. Douglas dijo, no, pues está bien. No va por ahí. Los animales impuros de Levítico no son animales fuera de lugar. Porque está muy difícil además decir que sí o no, si es de la tierra, si es del agua, no va por ahí. Pero ella regresa a la teoría de la impureza del tabernáculo y regresa al modelo en donde el universo de Levítico tiene 3 partes: la parte superior, la parte media y la parte inferior, y se da cuenta que este código se repite una y otra vez. Y entonces se pregunta, ¿de qué se trata entonces el libro de Levítico? Con todas sus restricciones y sus ordenamientos, no toques, no hagas. No. Ella lee Levítico en clave de alianza y encuentra que Levítico es el corazón de la alianza de Dios. Es decir, ¿cuál es el objetivo del libro de Levítico? Proteger la alianza de fructificar, multiplicados, la alianza que mantiene al mundo marchando. Entonces, cuando uno entiende Levítico así, uno puede regresar. Y yo creo que después de este curso que han tenido, van a tener que volverse a leer Levítico otra vez desde el principio, pero con estos nuevos ojos. Porque quizá lo que pensábamos que eran decretos muy abstractos, aburridos, pues en realidad tenían otra finalidad. La mujer que da a luz es impura. Y decimos, ay, qué mal el libro de Levítico, ¿por qué va a considerar impura a la pobre mujer que parió? No, ahora sabemos que no es impura. Quítale la categoría de impureza a la mujer que acaba de dar a luz. Si nos hubiera escuchado a una mujer hebrea de ese tiempo, ¿saben lo que nos hubiera dicho? No, déjame mi impureza. Me da 30 días de no hacer nada, 30 días para recuperarme. Y es más, si tuve hija, me dan 60. Aquí hablamos del puerperio. Efectivamente, claro. Es un criterio para cuidar la muerte puerperal. Que uno de los azotes tremendos de la civilización, hasta que un médico llamado Sam Lewis se le ocurrió decir, ¿será, de verdad, esto fue así, ¿será que tiene que ver el hecho de que estos médicos, antes de que atiendan a las mujeres en parto, vayan y estén tocando cadáveres? Ay, sí. Y les dice, oigan, y si se lavan las manos, se ofenden los médicos porque no conocen los microbios. ¿Cómo lavarme las manos si yo soy médico, si yo estudié? ¿No? Pero no sabían de los bichos. Exacto. Y entonces él tuvo que demostrar y convencer a la sociedad médica que tenía que lavarse las manos antes de atender a una mujer en parto para que no tuviera fiebre puerperal. Bueno, el libro de Levítico protege a las mujeres. Ahora, una persona que tiene un sarpullido, tiene una lesión y demás, que se recluya. Y uno pudiera pensar, ay, no, ¿por qué los estigmatizan? ¿Por qué los recluyen? Está enfermito. ¿Qué hay que hacer con los enfermos? Pues cuidarlo. Y recibe el sacerdote todos los días y el sacerdote pues va a ver si tiene el pelo blanco o ya no hay pelo en la llaga, conforme a los criterios que tenían. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le quite lo impuro. Ok, sí, ¿qué significa eso? Pues hasta que sane. Todo lo que vemos en el libro de Levítico como impureza no es como lo entendieron los fariseos de los tiempos de Jesús, de asco. Lo que se traduce por impureza en el libro de Levítico es sencillamente aquello que pone en riesgo la vida, aquello que está mal y por lo tanto hay que cuidar.
Claro. Por lo tanto, todos los mecanismos que vemos en el libro de Levítico respecto de los impuros, que incluía muchas veces hasta los propios objetos, eran con un sentido de cuidado. Ahora, ellos realmente no sabían de microbios, no sabían de contagios, lo hacían de una manera bastante empírica. Ajá. Pero aún así, sin saberlo, pues llegaban a conclusiones pues bastante higiénicas, ¿no? Incluso este hecho de que la misma cama, los mismos utensilios también sean impuros. Hoy sabemos pues, que la casa misma, pues sabemos, ¿no? Que tiene componentes patógenos pero eso lo sabemos nosotros. No se sabía en eso entonces. El comentario que hemos usado de Escle de Brown explica muy detalladamente la cuestión del moho, Sí. de las casas, el moho, lo que recubría. Y se me tenía que llegar al punto de que si la casa no tenía remedio, había que tirarla. Sí. De plano. Ahora, esto es importante, fíjense. Nosotros entendemos eso por la ciencia. Claro. Ellos no había manera de que lo entendieran por la ciencia porque no sabían de hongos ni de nada, pero de manera intuitiva, empírica y cultural lo pudieron descubrir. ¿Qué significa eso? Significa que el conocimiento científico es bueno, pero no es el único camino para poder llegar a estas conclusiones. Lo que les quiero decir es que no creamos como que Dios reveló ciencia a los hebreos. O sea, Dios no adelanta cosas del futuro. No. Ellos en su propio horizonte cultural lograron determinar elementos higiénicos que el día de hoy podemos decir, pues tienen bastante sentido. Ajá. Bueno, entonces, cuando llegamos finalmente a fíjense todavía, se llama apéndice, como si fuera un agregado. Aquí, ahorita en unos minutos quiero ver qué tan apéndice es o no. A esta parte donde se retoman las personas, se retoman los animales, el tratamiento, valor y consagración que tienen respecto de ellos, pues entonces llegamos a los animales que son puros y a los animales que son impuros. Si nosotros notamos algo del libro de Levítico, es que los animales puros son la vaca, el borrego, palomas de pronto, Sí. langostas, peces, ganado, ganado bovino, ganado porcino caprino, y ya. Todo lo demás es impuro, todo. ¿Por qué será eso? Solamente unos cuantos animales se consideran puros y básicamente todo el resto de la fauna silvestre y de granja son impuros. Ahí pareciera que habría que sospechar algo. Piensen en su carne, su cuerpo, la carne humana. ¿Ustedes dirían que su cuerpo es abominación? No. Tenemos mucho, ¿no? ¿Se acuerdan del criminal serial de hace unos años que le llamaron el pozolero? Sí. Y se descubrió que era caníbal. ¿Ustedes dirían que comer carne humana es abominación? Seguro que sí, es horroroso. Exacto. Eso es espantoso. O sea, Pues sí, pero cuando como un medio de supervivencia, pues la gente. bueno, está el caso de los Andes. accidente de los Andes. Exactamente. Sí. Pero vean ustedes, en el accidente de los Andes, la zozobra y el horror que representó. No, fue una lucha tremenda emocional. Sí. De todo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo que fue literalmente en el límite de la vida y de la muerte. De forma regular, uno no va a un restaurante a pedir comida de carne humana, eso es abominación. Entonces, lleguemos a una conclusión: nuestra carne no es abominable, comer carne humana sí es abominación. Bueno, exactamente lo mismo que tal buenos días es Levítico. El puerquito no es abominable ante Dios. Dios lo creó. El Salmo 51 dice: los animales son míos. ¿Por qué Dios habría creado animales que le dan asco? No tiene sentido. No, el puerquito es un animal creación por Dios, creado por Dios. ¿Y algo tiene el puerquito? Cuando nacen los puerquitos, ¿como cuántos nacen? Ay, no, varios, son 6, unos pues son 3, depende. Nacen un montón. ¿Los conejos? Bueno, por Dios. Si analizamos a los animales impuros, tienen cierta característica. Uno, son animales superfecundos, o animales enormes, como el camello.
Ajá, por un lado. Entonces, esos animales, un puerquito que tiene un montón de fecundidad, en realidad está representando la alianza de Dios. Fructifícate. Sí. Y es lo que está haciendo el puerquito. Por favor. Entonces, Dios no odia al puerquito. Dios ama al puerquito. Tanto que te dice, ¿se te ocurre matar y comer al puerquito? Y eso es abominación. Los animales de Levítico no son abominables. Comértelos, sí. Esa es la abominación. Matar y comer a los animales que están representando la alianza de Dios. Eso es bueno. Ahora, hay otro tipo de animales como los que no tienen escamas. ¿Por qué? Pues porque son animales vulnerables, son animales débiles, son insectos pequeños, son peces que pueden morir muy fácil. El libro de Levítico, Aquí hay otro lugar. acá hay lugar. El libro de Levítico nos deja muy en claro que Dios protege siempre a los débiles, y no solamente Levítico, eso en toda la Biblia. Entonces, esos animales que son tan pequeños, sin escamas, que no pueden defenderse, Dios los protege. ¿De quién? Pues de los depredadores. De nosotros. Del hombre. De nosotros. Y por eso dice, no te los comas. Ese es un cambio muy importante que tenemos que hacer en el libro de Levítico. En el libro de Levítico no existen animales abominables. El libro de Levítico dice, comerte a esos animales es la abominación. Y de hecho es bastante literal. Dice el versículo 41 de capítulo 11. Es algo abominable comer cualquier reptil que se arrastre sobre la tierra, como lo es comer un animal que camina sobre su vientre, que anda a cuatro patas o que se arrastre por la tierra. O sea, casi todos. Sí, Finalmente. Ahora, la razón es que Dios sabía que el pueblo de Israel estaba a comer proteína, estaba a comer carne, no podía restringirles a una dieta vegetariana. Por eso, como concesión, les deja animales para poder comer, pero solamente se los podían comer si primero eran presentados en el sacrificio, en el altar. No había carnicerías. En el tiempo de Israel y en el desierto no había carnicerías. Lo que había era este altar o este santuario móvil. Y si tú querías comer carne, primero tenías que presentar el animal al sacerdote y hacer todo un ritual de perdón. ¿Perdón por qué? Pues perdón porque te vas a comer a la creación de Dios. Porque dijo Dios a Noé, de toda sangre animal que se derrame, voy a pedir cuentas. Entonces, comer carne es un hecho doloroso. No es algo que se tenga que hacer de manera indiscriminada. Por eso es bastante útil que nosotros, si en algún momento nos da las posibilidades económicas y de dieta para bajarle un poquito a nuestro consumo de carne, lo hagamos. No le vamos a pedir eso a un campesino en Chiapas que si no se come el pollito se muere de hambre. Pero si nosotros podemos bajarle un poquito la carne, de verdad no estaría nada mal. ¿Oíste? Y entonces, ¿por qué? Porque es doloroso, porque alguien murió para que pudiéramos alimentarnos. Dios dejó una concesión en algunos animales, pero el resto de los animales los llama impuros para que no te los comas. Para que los protejas de ti. Sería la imagen de la India que no se comen las vacas. Es muy parecido porque son animales sagrados. Comerse una vaca sería como romper un tractor, porque es la base de la economía. Es tan ilógico comerse una vaca como atentar contra tu medio de producción. Okay. O incluso con el tema de la reencarnación. Sí. ¿Qué tal? Que no vaya a ser que sea una abuelita. Sí, no, todo es mejor. Caray. Levítico 27 retoma a las personas y retoma a los animales justamente como consagrar. Y ciertamente, si nos vamos con Jueces y pensamos que Jerem puede referir a que te está matando a alguien, puede causarnos pavor, pero recordemos el contexto de Jueces. Jueces básicamente es lo que no se tenía que hacer. Aquí Jerem tiene una función muy distinta. Así como no es impuro el animal, sino comértelo, lo que es consagrado, lo que es anatema, lo que tiene que ser apartado, el jerem, no es el objeto o la persona, es
atentar en contra de ello. Es decir, dice claramente, lo que sea consagrado no se puede vender. Sí. ¿No? Bueno, ¿cuántos no quisiéramos que nuestra casa fuese Jerem? ¿No? Sí. Que llegase el gobierno, oye, te voy a dar. No, esto no se vende porque esto es mío. Si leemos de nuevo, sobre todo el capítulo 27, y entendemos como lo consagrado, aquello que Dios protege, se van a dar cuenta que son disposiciones legales de seguridad patrimonial. Y son disposiciones legales de derechos humanos. Y al extranjero no lo toques y lo que está consagrado no le vas a hacer nada. Es decir, está protegiendo tanto los animales como los bienes, como las personas. Por eso, más que un apéndice en el sentido de que hay pues un extra por ahí que pudiéramos quitar, no, para nada. El capítulo 27 se integra orgánicamente al Levítico porque es la culminación de todo el mensaje que nos viene dando este libro. Dios estableció una alianza con el mundo y Dios por eso protege el mundo. Y Dios tiene 3 elementos principales de protección: los seres humanos, los animales y el patrimonio. Y eso es precisamente lo que Levítico con broche de oro nos termina de enseñar. Muy bien, pues. Trata de ser justito, trata de ser muy justito. Como Muchísimas siempre, gracias. muy aterrizado. Deberíamos seguir entonces. Hasta qué punto deberíamos seguir como las reglas de los judíos. Humanos. Deberíamos todos practicar el kosher. Es otro tema. Lo que pasa es que tenemos que comprender los marcos culturales. De hecho, la mayoría de las cosas que hay en Levítico no las podemos hacer, porque no vivimos en ese lugar, porque no tenemos un toro que tengamos que estar vigilando. Entonces, pongámoslo del siguiente modo. El Levítico nos da testimonio de cómo esa cultura, con su contexto y sus códigos, resolvió el tema de la protección a la creación, pero con los elementos culturales que les eran propios. Nosotros, que vivimos en otra época, que vivimos en otro país, no podemos copiar sus estrategias culturales porque no tenemos ni los mismos medios de producción, ni el mismo contexto, ni la misma forma en la que vivimos. De hecho, por eso a los judíos pues tienen siempre que estar como en comunidad, tienen hasta tiendas especiales, lugares especiales, porque de otro modo no pueden. Los japoneses. Los japoneses también. Entonces, más bien esto tiene que ver con inteligencia cultural. Si algo nos sirve como ejemplo, lo podemos aprovechar, pero que sea obligatorio, pues sencillamente no lo es, pues porque tenemos otro tipo de cultura. Lo que tenemos que preservar es el mensaje central: Dios estableció una alianza, Dios quiere proteger al mundo. Todo lo que vaya en pro de cuidar a la creación de Dios, personas, animales y patrimonio, eso sí es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo le hacemos y cómo lo resolvemos nosotros el día de hoy? Una de las cosas que no podemos hacer en la actualidad porque no estamos en ese contexto, en esa cultura, pero vamos a estudiar el porqué, el origen de las cosas. Exactamente. Entonces, no tratemos de ser como copy-paste. Sería hasta perezoso de nuestras partes. Ya, nada más voy a imitar. No. Esta es la resolución de cómo ellos en su momento tuvieron que hacerlo. Pero incluso en la misma Biblia, con el paso del tiempo, vemos cómo fueron cambiando las situaciones. Por eso las epístolas de Pablo pues tratan como de, a ver, en Corintio pasa esto y se tiene que hacer esto. En Éfeso pasa esto y se tiene que hacer eso. Bueno, aquí ni siquiera es Corintio, aquí ni siquiera es Éfeso. ¿Qué significa eso? Que la Escritura lo que nos da son pautas para pensar de qué manera ahora nosotros podemos enfrentar pues, nuestro propio contexto. Lo que nos sirva de ejemplo, pues, lo podemos usar de ejemplo. Pero básicamente tenemos por nuestra cuenta que pensar y reflexionar colectivamente de, bueno, cómo el día de hoy protegemos a la creación de Dios. Esa sería más bien la clave. Exacto. Muchísimas gracias. No, pues espero que les guste y léanse de nuevo el libro de Levítico, pero ahora con estos nuevos ojos. Sí, no, desde que estamos estudiando ya tenemos otros ojos.